Ondas de biodança. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodança. Waves of biodança. Biodanza Wellen. Hola, muy buenas y bienvenidos a este primer podcast por parte de la IBFED, donde en cada una de estas entrevistas vamos a estar conociendo a las personas que representan a cada una de las asociaciones que hay y que forman parte de la Federación de Biodanza, que representan el movimiento de biodanza SRT en el mundo. En este primer podcast vamos a tener el honor y el placer de entrevistar y de conocer un poquito más a Sabela Martínez. Hola, Sabela. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Que es la presidenta actual de AEBE, la Asociación de Escuelas de Biodanza SRT en España. ¿Cómo estás, Sabela? Pues estoy muy contenta, muchísimas gracias por esta iniciativa tan preciosa, tan bonita, para a través de nosotros y nosotras, las presidencias, podamos conocer un poquito más el mundo de biodanza. Fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros. Primera cosa que nos gustaría saber, ¿quién eres tú danzando? Pues Lenny, es una pregunta fantástica. Cuando me preguntas esto, a mí lo que se me mueve es por dentro una corriente eléctrica que me hace sentir que yo puedo ser como mi yo ilimitado. Soy todo lo que puedo ser luego llevado a la vida en concreción. Es decir, es como llegar a ese punto en el que puedo expresar todo mi ser, toda mi luz, todo mi amor, toda mi ternura, todo mi límite, todas mis posibilidades en un segundo puestos en movimiento, y luego todo eso obviamente manifestarlo en mi vida en la medida en la que puedo, poquito a poco. Pero cuando danzo soy mi yo en potencia. ¿Y cuánto tiempo llevas danzándote? ¿Cuándo conociste la biodanza? ¿Cuándo llegó la biodanza a tu vida? Pues ya hace unos cuantos añitos. Yo llevo danzando desde el año 2003. Imagínate todo lo que ha pasado. Llegué ahí como una jovencilla que estaba en búsqueda, ¿no? Y que estaba con necesidad de contactar con su posibilidad de baile, de danza, de expresión, de movimiento. Y llegué también de una manera bastante especial porque llegué así como herida, podría decir. Y mi primera sesión de biodanza fue tan fantásticamente difícil que dije, ¡buah! Esto a mí me reta, me desafía, esto me va a hacer crecer un montón. De hecho, me fui de aquella sesión pensando que no iba a volver, pero cuando me senté en mi coche y volvía para casa, dije, Sabela, tienes que volver y tienes que superar estas dificultades que has encontrado hoy en esta hora y poquito. Así que con mucha certeza volví y desde ahí pues nació un amor a primera vista y nunca jamás volví a dejar de hacer biodanza. Es la cosa más constante que he tenido en mi vida. Y de todo lo que hacemos en biodanza, que es muchísimo, ¿qué dirías que es la propuesta, el ejercicio que más te llega, que más amas, que más has sentido que ha transformado tu vida, tal vez? Pues mira, me voy a saltar un poquito este enunciado de tu pregunta y me voy a ir a dos dimensiones muy importantes para mí. Una es el crecimiento existencial visto como una creatividad existencial, donde todas las danzas que se proponen en esta línea me hacen sentir que puedo crear la vida que quiero vivir, que puedo crear el mundo que me gustaría para la humanidad, aunque sea irreal esto, ¿no? Porque obviamente no podemos crear un mundo una persona sola, pero sí que me gusta mucho pensar que yo pongo esa gotita, ¿no?, que llevaba ese colibrí al incendio para apagar ese fuego, ¿no? Yo pongo mi granito de arena y eso me hace sentirme muy bien, porque si hay algo que entiendo es que yo he venido aquí para dejar una estela de luz y eso lo tengo clarísimo, ¿no?
Entonces todas las danzas que me hacen vivir en esa línea, todas las danzas que me hacen expresarme en esa línea, me pirran, me chiflan, me encantan, porque me hacen bailar y sentir que tengo una expresión genuina y que soy única en el mundo, además de sentirme casi maravillosamente insignificante. Eso por una parte. Y por la otra, todas las danzas que van en la línea de despertar el amor en mi corazón. Las miradas, las caricias, la empatía, la comprensión, el otro. Todas estas danzas que tocan estos puntos me abren a la dimensión del amor humano. Y realmente yo creo que si tengo una pasión es esta, ¿no? Es vivir el amor en la humanidad y así que por ello pues creo que nunca he dejado de hacer biodanza y creo que nunca dejaré porque me convierten en una persona amorosa, esponjosa, creativa y luminosa. Muchas gracias, Sabela, por abrirnos así tu corazón y expresar las cosas desde este lugar. Sin duda, las cosas que pasamos por el corazón son las que mayor sentido tienen también en nuestra vida. Y cuéntanos, como presidenta de AEB, ¿cómo está ahora mismo la biodanza en España, que es el país que estás representando en la presidencia de esta asociación? Sí, pues mira, antes de contarte cómo está ahora, te voy a contar cómo estuvo en el pasado. Entonces, estamos hablando del primer encuentro español para el intercambio y la cooperación en biodanza, que fue en La Plana en el año 2006. Entonces, en este año ya se reunían los primeros directores de las primeras escuelas, se reunían de una manera informal para ponerse en relación, para crear un mundo colectivo, para ver qué se podía hacer, ¿no? En el 2014 se creó en Granada la primera reunión oficial de la AEB con estatutos firmados. Y desde este momento, desde 2014, ya desde 2005 en realidad, 2006, perdón, han estado trabajando los directores y directoras de España para crear realmente un mundo de escuelas que fuera realmente cooperativo, hermanado, ¿no? Y que la biodanza no fuera solamente una práctica independiente, sino que el movimiento de biodanza también en las escuelas fuese una práctica de biodanza. Y entonces, desde ese momento en el que en 2014 se firmaron los estatutos, la EBE ha estado creando comisiones de trabajo, hemos hecho un gran trabajo también poniéndonos en asociación a la federación, ¿no? A lo que era la Foundation y que después se convirtió en federación llamada IBFED, para poder crear estatutos que nos vayan bien a todas las escuelas del mundo. Y esto ha sido un trabajo maravilloso, un trabajo arduo. Y ahora sí te voy a hablar del presente, Leni, porque en el presente seguimos trabajando en comisiones cada vez más activas, cada vez más amorosas. Nos juntamos una vez al año para danzar juntos, para convivir y para seguir creando el mundo que queremos para un mundo biodancero formativo en España. Actualmente hay 27 escuelas activas, bueno, 2 de las cuales están ahora mismo apenas naciendo. Somos un movimiento enorme, comprometido y donde yo creo que realmente tenemos como el ejemplo, ¿no? Damos el ejemplo, que tendremos nuestras cositas, nuestros más, nuestros menos, por supuesto, somos humanos y personas, pero que sí que es verdad que somos capaces de ponernos en ronda, de danzar juntos, de abrazarnos, de perdonar nuestras vicisitudes más dificultosas a veces, pero que tenemos un mundo luminoso, y ahora sí te hablo del futuro, Leni, un mundo luminoso donde tenemos muchas ganas de seguir creando una comunidad preciosa. En ello estamos.
Qué bueno, la verdad es que el movimiento en biodanza sé que está muy en expansión, ya que es el país que también en el que vivo, y esto es en parte a EVE y en parte a toda la comunidad de biodanza, a las asociaciones también de profesionales que hay en este país, ¿verdad, Sabela? Pues sí, la verdad es que, oye, no puedo no nombrar a Biodanza Ya, ¿no? Que es una asociación de facilitadores que, guau, yo no recuerdo el año en que nació, quizás tú, Lenny, ¿te acuerdas? Quizás fuera por el 2006, por ahí también, donde estaba la biodanza naciendo, ¿verdad? Estaba en pleno nacimiento, en plena creación. Y madre mía, cuántos facilitadores hay ahora mismo asociados a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? En diferentes comunidades hay asociaciones locales que también están trabajando para el crecimiento de la biodanza en España y, por supuesto, por ende, en el mundo. Sí, solamente mencionar para los que nos están escuchando que en España, aparte de Biodanza Ya, que es la Asociación Nacional de Facilitadores de Biodanza, ahí están las asociaciones locales del País Vasco, de las Islas Canarias y de la Comunidad Valenciana funcionando actualmente. Sabela, ¿alguna última reflexión que quieras compartir, algún mensaje que quieras compartir con las personas que nos estén oyendo? Pues mira, Lenny, sí, me gustaría traer una frase de Platón que, fíjate, no sé si tengo ahora un minutito para contar. Leer a los clásicos y estudiar a los clásicos para mí nos ofrecen como respuestas certeras, ¿no? Entonces, fíjate, Platón nos decía ya, cuando estés delante de personas, sé amable y ten en cuenta que cada persona está luchando una propia batalla. Y esto a mí me trae una dimensión brutal, ¿no? Es como, hoy he ido al banco y en el banco he podido constatar de nuevo este mensaje que traigo, ¿no? Porque estaba la gente enfadada, eran las 8:10 y ya había gente enfadada porque sabían que iba a abrir el banco tarde. Y entonces yo le he dicho al señor, le he dicho, ¿y por qué pone en la puerta y 15 si van a abrir a y media? Y ya lo sabe. Y dice, pues porque siempre no sé cuántos, ¿no? Y se ha puesto como a protestar y no sé qué, ¿no? Y yo me ha venido una compasión, Lenny, una compasión que me ha aplicado esta frase, ¿no? Y he dicho, sé amable, porque este señor está combatiendo su propia lucha, ¿no? Su propia batalla. Bueno, es un mensaje para el mundo, ¿no? Para que seamos amables y podamos comprender que estamos aquí para ayudarnos a ser luz y no otra cosa. Muchas gracias, Sabela, por este último mensaje de empatía que tanta falta nos hace efectivamente en este mundo. Pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta vamos a ir terminando esta entrevista, este podcast. Muchísimas gracias, Sabela Martínez, por tu presencia. Y bueno, recordamos desde aquí en nuestras redes sociales esto lo estamos compartiendo en este canal de Spotify que acabamos de crear. También lo vamos a colgar en YouTube y compartir obviamente en nuestras redes sociales, en especial en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por la escucha y muchas gracias, Sabela, por tu presencia. A vosotros. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Biodanza Wellen.